La palabra Navidad viene del latín nativitas, que significa nacimiento. Aunque en un principio estaba relacionada para recordar el nacimiento de Jesús, hoy en día se toma como una fecha para el renacimiento del optimismo, la esperanza, la paz, la generosidad y en general a los valores morales, pero desvinculándolos del cristianismo. Es decir, la expectativa de un mundo mejor, esperanza, dicha y paz ya no es a la luz de lo que Cristo ha prometido que proveerá al hombre, sino de lo que el hombre puede generar por sí mismo. Hoy se argumenta que nosotros logramos superar la pandemia, incluso como si hubiera sido un castigo divino, y que es el hombre el que tiene el poder de la salvación y la sanidad. De igual manera, separamos a la persona Jesús de las promesas y los valores morales, generando así una puerta abierta al relativismo. Mencionar a Jesús en estos días incluso puede ser motivo de discusión, porque no es solo que se desvincule a Jesús del evento, sino que además se cuestiona su historicidad. Comienzan a abundar artículos que comparan las supuestas similitudes de Jesús y personajes como Hermes, Buda, Krishna, Horus, Hércules, Adonis, Dionisio, Zoroastro y Mitra, tratando de concluir que Jesús fue solo una invención y suma de todos ellos, para tratar de así tener un personaje divino, el cual nunca lo fue. De hecho, se ha llegado a especular que incluso el apóstol Pablo creó el mito de Jesús como un ser divino. El problema de estas teorías conspirativas es que son muy lejanas al tiempo de los hechos. Fue a finales del siglo XVIII que dos escritores franceses argumentaron que el cristianismo fue influenciado por varias mitologías antiguas. Esto, por supuesto, suena muy impactante, porque de ser cierto que solo es un mito, hemos estado creyendo en una gran mentira. En nuestros momentos de angustia le hemos estado orando a la nada e incluso hemos hecho votos religiosos como el bautismo y las bodas ante un ser que nunca ha existido. Aunque estas teorías tuvieron mayor auge a finales del siglo XIX y hasta el siglo XX, no tuvo mayor credibilidad entre los verdaderos eruditos de la historia. El Dr. William Lane Craig refiere que se debe básicamente a dos factores. El primero, los eruditos se dieron cuenta de que los paralelos eran falsos. Muchos de los supuestos paralelos son en realidad historias de apoteosis, la divinización y asunción del héroe al cielo, como Hércules y Rómulo. Otros son historias de desapariciones que afirman que el héroe se ha desaparecido hacia una esfera superior, como Apolonio de Tiana, Empedocles. Otros son símbolos estacionales para el ciclo del cultivo, ya que la vegetación muere en la estación seca y vuelve a la vida en la estación lluviosa, como es el caso de Tamuz, Osiris, Adonis. David Auni, un especialista en literatura comparativa de Oriente Próximo, concluye: ningún paralelo con las tradiciones de la resurrección se encuentra en la biografía grecorromana. De hecho, la mayoría de los eruditos han llegado a dudar si realmente había mitos de deidades de vida, muerte y resurrección en absoluto. En una revisión reciente de la evidencia, Medinger informa: desde la década de 1930 se ha desarrollado un consenso en el sentido de que las deidades de vida, muerte y resurrección murieron, pero no regresaron o no volvieron a vivir. El mismo Medinger cree que los mitos de vida, muerte y resurrección existían en los casos de Damuzi, Baal y Melkar, pero reconoce que tales símbolos son bastante diferentes de la creencia cristiana primitiva de la resurrección de Jesús. Al respecto dice: las deidades de vida, muerte y resurrección estaban estrechamente relacionadas con el ciclo estacional. Su muerte y retorno se vieron reflejados en los cambios de la vida vegetal. La muerte y la resurrección de Jesús es un evento único, no repetido y sin ninguna relación con los cambios estacionales. No hay, hasta donde yo sé, ninguna evidencia prima facie de la muerte y la resurrección de Jesús que ésta sea una construcción mitológica, que se base en los mitos y ritos de las deidades de vida, muerte y resurrección del mundo circuncidante. Mientras se estudia con provecho en el contexto de la creencia de la resurrección judía, la fe en la muerte y la resurrección de Jesús conserva su carácter único en la historia de las religiones. Segundo factor: no hay conexión causal entre los mitos paganos y el origen de la creencia de los discípulos en la resurrección de Jesús. Los judíos estaban familiarizados con las deidades estacionales, como lo podemos ver en Ezequiel 37 del 1 al 14, y lo consideraban aborrecibles. Por lo tanto, como señala Gerhard Kiel, no hay rastros de cultos de deidades de vida, muerte y resurrección en la Palestina del primer siglo. En cualquier caso,
Seguramente Grass no exagera cuando dice que sería completamente inconcebible que los discípulos originales hayan sinceramente llegado a creer que Jesús de Nazaret había resucitado entre los muertos porque habían escuchado de los mitos paganos de vida, muerte y resurrección de los dioses estacionales. Algo que dice inconcebible. El Jesús histórico. La verdad es que intelectuales como el agnóstico Bart D. Ehrman confirman la existencia de un Jesús histórico. Muchos historiadores debaten sobre la naturaleza de Jesús, la fecha de nacimiento, pero de manera unánime confirman que existió. H. G. Wells, quien fue un destacado novelista, historiador y filósofo británico, mencionó: soy un historiador, no soy creyente, pero debo confesar como historiador que el predicador pobre de Nazaret es irrevocablemente el centro de la historia. Jesucristo es fácilmente la figura más dominante de toda la historia. De hecho, personajes de la historia no cristianos se refieren a Jesús como un ser real. Por ejemplo, Cornelio Tácito, el historiador romano más grande de la Roma antigua, reconocido por su bondad e integridad. Tácito, en cuanto al reinado de Nerón, alude a la muerte de Jesús y a la existencia de cristianos en Roma. Luciano de Samosata, sátiro griego en la segunda mitad del siglo II, se burló de Cristo, pero nunca argumentó que no existiera. Suetonio, historiador romano de la corte bajo Adriano, cronista de la Casa Imperial, escribió cómo en los años 40 los judíos estaban en disturbios por el Cristo, Jesús, y que Nerón castigó a los cristianos. Plinio el Joven, gobernador de Bitinia, en Asia Menor, escribió al emperador Trajano buscando consejo para tratar a los cristianos. Talos es uno de los primeros escritores no cristianos que mencionan a Cristo. Habla sobre la oscuridad del día en que murió el Cristo, un evento sobrenatural, que fue como un eclipse que no ocurrió porque ese mismo día hubo luna llena. Flegón, otra autoridad secular, confirma que hubo una oscuridad el día en que se crucificó a Jesús. Mara bar Serapio, filósofo sirio, escribió una carta a su hijo desde la cárcel. En ella compara a Jesús con los filósofos Sócrates y Pitágoras. El Talmud babilónico hace referencia al aviso emitido a días antes de la crucifixión de Jesús y cómo iba a ser ejecutado. Este documento judío afirma la existencia de Jesús y su muerte, que las autoridades judías estuvieron involucradas, incluso da testimonio sobre los milagros y que tenía seguidores. Menciona que Jesús era llamado por los primeros cristianos hijo de virgen y los judíos en forma de burla lo llamaban hijo de leopardo. Maimónides, en su Mishneh Torah, describe a Jesús como el fallido Mesías, provisto por el profeta Daniel. En vez de redimir a Israel, Maimónides escribe: Jesús causó que los judíos fueran asesinados y exiliados, cambió la Torah y llevó al mundo a adorar a un falso Dios. Josefo, aristócrata judío, político sacerdotal, comandante, historiador, explica en su libro Antigüedades Judías: apareció un cierto Jesús, en griego, Jesus Tis. Ese sintagma despreciativo indica ya por sí mismo dos cosas. Una, que Jesús consideraba a Jesús un personaje insignificante. Y dos, que Jesús no le caía nada simpático, naturalmente por sus pretensiones mesiánicas que él como historiador consideraba muy perniciosas. Por otro lado, quien conoce la historia sabe que el cristianismo creció de ser un grupo de 12 discípulos a más de 33 millones de personas en solo 350 años. En el año 400 después de Cristo, el 56% de la población del Imperio Romano ya era cristiana. Diversos testimonios de fuentes primarias dan fe de ello. Trajano, emperador romano, en la carta a Plinio le dice que no castiga a los creyentes que eran forzados a negar sus creencias y que no recibirán información anónima de los cristianos. Antonio Pío, emperador romano, menciona sobre la frustración que tenían al tratar con los cristianos y que no harían cambios en su relación hacia ellos. Juvenal hace referencia velada a las torturas de los cristianos en Roma bajo Nerón, y Séneca describe las crueldades de Nerón sobre los cristianos. Si esto fuera solo un mito y todos esos datos fueran solo tomados de la mitología de otros dioses, ¿por qué 12 hombres, quienes fueron los discípulos de Cristo, estuvieron dispuestos a morir por una mentira? Nada hubieran ganado con sus afirmaciones. Los cristianos primitivos murieron por defender sus creencias en Jesús. Estaban registradas en la Biblia como que Jesús fue un ser real. Murió y resucitó entre los muertos y apareció después a sus discípulos. Todos ellos concordaban con las mismas creencias. Se declararon testigos que vieron, escucharon y palparon a la persona de Jesús, los milagros, su muerte, de los hechos de la resurrección y su aparición como un ser real. Declararon por lo que ellos vieron y oyeron de manera directa que Jesús era Dios.
Por lo tanto, la primera suposición que se hace de que Jesús fue un ser inexistente solo la podría argumentar quien carece del conocimiento y las fuentes históricas. Los forzados paralelismos. Algunos despistados de la historia hoy en día se dejan llevar por información que se propaga en redes o en documentales que sugieren ciertas similitudes entre Cristo y ciertas deidades mitológicas. Por ejemplo, que todos ellos tuvieron 12 discípulos, que nacieron de una virgen el 25 de diciembre, que unos magos visitaron sus lugares de nacimiento después de seguir una estrella, que todos ellos hicieron milagros, caminaron sobre las aguas y alimentaron a muchos, que sus discípulos fueron decapitados, que fueron crucificados y que después de 3 días resucitaron. Es asombroso cómo es que la mayoría de las personas tienden a replicar constantemente las fake news sin validar su información. Claro que es más fácil compartir el supuesto hallazgo que investigar si lo que se argumenta es verdad o no. Cualquier documento con un método de investigación riguroso requiere validar información de fuentes primarias, no de secundarias, terciarias o en el peor de los casos de un TikTok o de Facebook. Sería completamente absurdo realizar una investigación y citar en formato APA un dato de TikTok o de Facebook. Daniel B. Wallace, erudito y profesor de crítica textual del Nuevo Testamento, menciona: las escrituras judío-cristianas son las únicas del mundo que pretenden someterse a la investigación histórica sin restricciones. Si Dios se hizo hombre en el tiempo, en el espacio y en la historia, nos invita con ello a que examinemos las pruebas históricas de la vida de Jesús, sus milagros, profecías, muerte, resurrección, etc. Los evangelios no nos dicen simplemente que Jesús llevó a cabo un milagro en algún lugar. No me acuerdo si hubo algún testigo presencial, ni tampoco dónde o cómo se produjo, y no estoy seguro si fue una sanidad o un milagro de otro tipo. Solo sé que Jesús es fantástico. No, de ninguna manera. Sus autores consignan nombres, especifican lugares, identifican exactamente el tipo de milagros que se llevan a cabo y mencionan a los testigos presenciales. Cuando Pablo dice que 500 personas vieron a Jesús tras su resurrección y que la mayoría de ellos todavía estaban en aquel momento, lo que quiere decir es que aquella información era susceptible de verificación. Cuando Jesús fue levantado de los muertos, la roca del sepulcro fue removida no para que él pudiera salir, sino al parecer para que los discípulos puedan decir: el cuerpo no está en el sepulcro. Esto no sucede en otras religiones. Por ejemplo, las enseñanzas de Buda no son susceptibles de este tipo de análisis porque no están vinculadas a la historia. La Biblia reivindica más. La fe que se demanda se enmarca en el mundo real. La Biblia merece ser rigurosamente investigada por cuanto pretende ser un documento histórico. A la Biblia hemos de hacerle preguntas difíciles, porque esto no es solamente lo que Cristo nos invita a hacer, sino lo que nos pide que hagamos. Similitudes. Ahora, para que tengamos un conocimiento de los errores que cometen los que dicen que Jesús y los personajes mitológicos son paralelos, analicemos de manera breve. Horus. Gerald Massey, en su libro fechado en 1900, titulado The Historical Jesus and the Mythical Christ, menciona que Horus tuvo 12 discípulos, pero no cita ningún texto que respalde su afirmación. De hecho, ni siquiera en el documento egipcio del Libro de los Muertos hay alguna mención sobre los 12 discípulos. En los jeroglíficos egipcios ilustra solo a 4 seguidores que eran semidioses y 16 herreros seguidores. Ni siquiera Manetón, sacerdote e historiador egipcio del siglo III a.C., menciona una referencia así. Los padres de Horus fueron Isis y Osiris. No hay ninguna fuente primaria que indique que hubo una concepción virginal. Por otro lado, el cristianismo no afirma que Jesús nació el 25 de diciembre. Esta fue una fecha que propuso el Papa Julio I en el siglo IV después de Cristo, para desafiar la celebración pagana del dios romano Saturnalia. En realidad, los eruditos, a través de los testimonios de las fuentes primarias, sostienen que Jesús tuvo que haber nacido en el otoño, pero no es posible determinar el día exacto. Tampoco hay evidencias testimoniales de fuentes primarias de que Horus nació en un pesebre y que a su nacimiento llegaron 3 reyes. La referencia de que estos 3 reyes siguieron la constelación de Orión se tiene hasta el siglo XIX, y los evangelios no hablan de ningún número de reyes. Se supone por el número de regalos mencionados, pero fueron magos, no reyes. Los magos eran astrólogos babilonios o persas. Recordemos que el pueblo de Israel estuvo cautivo 70 años en Babilonia. Durante ese periodo el profeta Daniel recibió las profecías que indicaban el año en que iban a ser el Mesías. Seguramente ellos tenían el conocimiento por medio de los ciertos de Daniel que se habían generado también durante ese periodo de cautiverio. Además,
Ya que la palabra griega que se usa para decir que vieron al niño es pairion, se refiere a un niño pequeño o infante, no a un recién nacido. Ellos no estuvieron en el momento preciso del nacimiento. De hecho, ellos llegaron a una casa, no al pesebre, tal como se especifica en Mateo 2. Ya había pasado tiempo de su nacimiento, por eso Herodes manda a matar a todos los que tengan menos de 2 años. Tampoco hay testimonios de fuentes primarias que diga que Horus fue un niño maestro a los 12 años en el templo, o que Anup lo haya bautizado. Cuando se le cuestionó a Masei de dónde tomaba todas estas referencias, indicó que del libro de los muertos. Se le desafió a que mostrara las referencias, pero finalmente argumentó que no recordaba dónde lo había leído. Por si fuera poco, Horus nunca fue crucificado, ni resucitó de los muertos 3 días después. Él sencillamente no muere en la mayoría de las historias, y la única donde muere es descuartizado por un enemigo y luego lanzado al agua, y permanece en el inframundo como un dios de los muertos. Por lo tanto, no hay paralelos de Jesús con Horus. Mitra. Mitra es el dios romano, particularmente dentro de la milicia romana del siglo I al IV después de Cristo. Según Mitra, nació un 25 de diciembre, fecha que Cristo no. Pero Mitra no nació de una virgen, sino de una roca, con una daga y una antorcha en la mano, y fueron unos pastores quienes le ayudaron a extraerlo de la roca. No hay documentos que acrediten prodigios milagrosos de las fuentes primarias. Su principal acto heroico fue haber matado a un toro y era defensor de los ejércitos. Mitra tampoco tuvo 12 discípulos, según la versión persa solo tuvo 1 y en la romana indica que solamente tuvo 2. Nunca fue sepultado en una tumba ni resucitó después. No hay ni siquiera registro de su muerte. Y lo más sorprendente es que las referencias primarias de Mitra se tienen hasta 200 años después de que se escribieron los evangelios, por lo que incluso Tertuliano y Justino Mártir argumentan que las prácticas de culto del bautismo y la comunión hechas en honor a Mitra realmente fueron copias de los símbolos cristianos. Dionisio. Según los eruditos, Dionisio fue concebido cuando el dios griego fecundó a su propia madre, Semele, al convertirse en un rayo y caer sobre ella. No hay ningún nacimiento virginal aquí. No hay referencias a milagros hechos por Dionisio. No hay ninguna fuente primaria que indique que Dionisio resucitó de entre los muertos. Atis. Atis es el dios griego de la vegetación. Según la muerte que ocurre en el invierno y la resurrección durante la primavera, representa los frutos de la tierra. Querer hacer un paralelo a la muerte y resurrección de Cristo es ir demasiado lejos. Además, su madre lo concibió cuando un dios masculino posó su semen en una fruta, la cual ella comió y quedó así embarazada, y su nacimiento se celebra el 21 de marzo, en el equinoccio de primavera. La muerte de Atis tiene 2 historias. Una, que fue asesinado mientras cazaba a otro cazador, y la otra que lo ubica en la boda desaprobada por el padre de la prometida. Al llegar una estampida pisan a la novia y Atis, enfurecido, ataca al suegro y le arranca los genitales. Sale huyendo y muere debajo de un pino. Después de su muerte, su padre le ruega a Zeus que levante a Atis, pero Zeus declara que no puede. Pero hace que su pelo crezca por siempre y que pueda mover su dedo meñique continuamente. De igual manera sería totalmente absurdo tratar de encontrar paralelos con Jesús. Hércules. Hércules fue un dios o semidios que regularmente se le presentaba usando un garrote para combatir monstruos, hijo del dios mitológico Zeus y una reina mortal llamada Alcmena. La diosa Hera, esposa de Zeus, quiso matar a Hércules por ser producto de una infidelidad. En un ataque de enojo que le provocó ira, mató a su esposa, a sus propios hijos y a 2 de sus sobrinos con sus propias manos. Otras versiones dicen que dejó a su esposa con vida, pero sus acciones destacan por matar animales y personas, robar a mujeres y a monstruos mitológicos y capturar a Cerbero y sacarlo del Hades. Su muerte es debido a que su tercera esposa, ante los celos de perderlo, le envía una túnica con sangre de un centauro, la cual comienza a quemarlo hasta matarlo. Renace de las cenizas y asciende al cielo. En realidad, apenas si 2 paralelos se podrían encontrar de manera muy forzada. El problema mayor es que no hay evidencias de que haya sido un ser real, a diferencia de las fuentes primarias de los escritos cristianos y no cristianos que dan evidencia de Jesús como un ser real y que se confirma a través de los hallazgos arqueológicos. Krishna. Krishna no tuvo nacimiento virginal, tuvo 7 hermanos, él fue el 8º hijo. Su nacimiento se celebra el 5 de septiembre. El nombre de Krishna está más relacionado con el color de piel y no con un sentido mesiánico. No recibió el bautismo en el Ganges. Krishna solo cumplió una purificación ceremonial de su espíritu. Su muerte fue a los 125 años en Pravas, cerca del río Arán.
por un cazador que lo confundió con un venado mientras él dormía apoyado en un árbol. Todos los datos adicionales salen sobrando al tratar de buscarle paralelos. Zoroastro vivió en el año 1000 a.C. La idea de que su madre lo concibió al beber el sagrado Ahoma se data hasta el siglo IX después de Cristo. Se casó 3 veces y tuvo varios hijos. Se desconocen las causas de la muerte. Los escritos acerca de él se data hasta el siglo III después de Cristo. La biografía parsi más popular de Zoroastro se escribió en el año 1278 después de Cristo. Buda. Las escrituras de Buda, quien vivió en el siglo VI antes de Cristo, recién se escribieron después de la era cristiana, y la primer biografía de Buda se escribió en el siglo I después de Cristo. Imposible que las fuentes cristianas hayan sido una copia del budismo. Analizando todo lo anterior, es importante tener y proveer el conocimiento adecuado a quien comete y promueve estas falacias, y sobre todo evitar lo que Craig Evans llama paralelomanía. Esto sucede cuando se perciben similitudes entre eventos o gente y luego construyen paralelos sin prestar atención al contexto cultural o la conciencia histórica. Mark Clark, en su libro El problema de Dios, presenta cómo es que se han encontrado paralelos entre John F. Kennedy y Abraham Lincoln. Por ejemplo, ambos hombres estaban preocupados por los derechos civiles. Ambos fueron elegidos para el Congreso en un año 1846 y 1946. Lincoln fue elegido presidente en 1860, Kennedy en 1960. Ambos fueron asesinados un viernes antes del día festivo importante. A ambos les dispararon en la presencia de sus esposas y otra pareja. A ambos les dispararon detrás de la cabeza. A Lincoln le dispararon en el asiento 7 del palco del Teatro Ford. A Kennedy le dispararon en el automóvil 7 de la caravana de vehículos de Dallas, que era un Lincoln 110. A ambos se les dictaminó que estaban muertos en el lugar con las iniciales PH, Peterson House y Parkland House. Los sucesores de ambos hombres se llamaban Johnson. John Wilkes Booth nació en 1839. Lee Harvey Oswald nació en 1939. Booth huyó de un teatro a la biblioteca, mientras que Oswald huyó de la biblioteca a un teatro. Ambos asesinos fueron detenidos por un policía llamado Baker. Aunque estos paralelos son sumamente asombrosos, no por ello se cuestiona la existencia de Kennedy porque fue posterior a Lincoln, simplemente fueron hechos que sucedieron. Además, Clark menciona algo sumamente importante. Cuando tratamos de forzar paralelos entre el cristianismo y las historias paganas, corremos el riesgo de minimizar las claras diferencias. Pero también hay un peligro opuesto. Los mitos tienen su lugar en la historia humana como expresiones de un profundo anhelo de nuestras conciencias, un testimonio universal del hombre y la esperanza de que Dios viniese para contactarse íntimamente con la humanidad, reparar los daños causados por nuestra pecaminosidad y concedernos una seguridad que duraría para siempre. En el Evangelio vemos que esto es precisamente lo que Dios ha hecho. Profecías. Por otro lado, a diferencia de todos los personajes anteriores, hay algo particular que destaca en Jesús. Su nacimiento, hechos, muerte y resurrección fueron profetizados cuando menos 500 años antes de su aparición. En él se cumplieron 300 profecías en tiempo y forma. ¿Podría Jesús haber sido un impostor y haber manipulado todos esos eventos para decir que era un ser especial, que según él era Dios cuando en realidad nunca lo fue? No hay forma de que un hombre pueda controlar dónde va a nacer, el estatus de la madre, el tiempo y la forma en que va a morir, mucho menos todos los detalles que se cumplen horas antes de la muerte, y más aún, lo que ocurriría después de su muerte. En el libro Profecías en ambos testamentos, publicado en 1967, la casa editora ofrecía recompensa a la persona que pudiera demostrar que hay un libro en el mundo, además de la Biblia, que contiene profecía genuina sobre un Mesías venidero. Presentar cualquier Cristo vivo o muerto, aparte de Jesús de Nazaret, que pueda cumplir cuando menos con la mitad de las muchas predicciones sobre el verdadero Mesías, como se dan en la Biblia y como se establece en ese libro. Tomando la referencia del libro de Peter Stoner, La ciencia habla, menciona que la probabilidad de que un hombre haya vivido en cualquier tiempo hasta ahora y que cumpliera todas las 8 profecías del lugar de nacimiento, tiempo de nacimiento, manera de nacimiento, traición, tiempo de muerte y reacciones de la gente, ser atravesado y su sepultura es de 1 a 10 a la 17.
Si bien Jesús no nació un 25 de diciembre, recordar su nacimiento siempre será de vital importancia para cada uno de nosotros. Su nacimiento confirma la promesa de un Salvador divino hecha desde Adán, pasando por los patriarcas y los profetas, como se lo menciona en Gálatas 4:4. Pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. Pero lo más importante en este momento es considerar que si Jesús cumplió todas esas profecías en tiempo y forma de manera exacta, debemos tener la seguridad de que de igual manera su promesa de la segunda venida también se va a cumplir con total precisión. No se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Juan 14, el 1 al 3. Recordemos que la salud, la paz, la esperanza, la dicha y la felicidad que tanto anhelamos en estos tiempos es precisamente lo que Dios proveerá de manera total cuando Cristo vuelva en gloria y majestad, tal como lo menciona en Apocalipsis. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Apocalipsis 21, 2 al 5. Y me dijo: Estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a los siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí yo vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Apocalipsis 22, 6 y 7. El que da testimonio de estas cosas dice: Ciertamente vengo en breve. Amén. Si ven, Señor Jesús. Apocalipsis 22, 20.